Y sí, es la primera biografía que incluye por lo mismo, por ejemplo, sus cartas a Joy Laville. Eh, Cuando leí yo sus cartas, para contarte un poco más de este factor sorpresa, no sé, esperaba yo quizá encontrarme con el Ibargüengoitia hasta romántico, entrañable, que podría a su vez ser ironizado, ¿no? Como él Ujú. ironiza a estos personajes. Pero no, 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 Ibargüengoitia fue muy... Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Muy buenas tardes o muy buenas noches, como suelo decir, porque a la hora que ustedes estén viendo este programa pregrabado de las reporteras, que es jueves 17 de noviembre de 2022, pues ustedes lo estarán viendo, si no engaña el calendario, el próximo martes, este martes 22, hoy martes 22 de noviembre de 2022. Saludo en los controles a Giovanni Mota, que ya saben, nos ayuda en la producción, preproducción y postproducción de este programa. Y hoy muy contento de tener a un gran amigo, de verdad, y a una persona que yo admiro particularmente mucho en su ámbito profesional de estudio, el doctor Alejandro Lambarri, investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, más concretamente docente, investigador del colegio, del COLI, de nuestro querido COLI, y que hoy pues está de manteles largos porque está publicando ya una nueva obra, Jorge Ibargüengoitia, un escritor entre ruinas, su biografía literaria, una obra, un libro publicado por la Universidad de Guanajuato, y sobre esta obra, sobre esta biografía en la que ha trabajado el doctor Lambarri, queremos platicar hoy, sobre todo porque Ibargüengoitia pues es un escritor muy prolífico y también muy leído y que agrada mucho su estilo. Ahorita nos va a contar el doctor, no es un, puede echar una ojeada a la biografía, no se trata de una obra de análisis crítico ni técnico, sino de la biografía de este gran escritor guanajuatense que a muchos nos ha sacado carcajadas, pero que también nos hace reflexionar y a veces nos lleva de la sátira verdaderamente a la tristeza. Es un escritor verdaderamente notable y que creo que ha sido redescubierto en su justa dimensión en las décadas recientes. No sé qué te parezca a ti, doctor Alejandro Lambarri. Es que como me llevo bien con él, ya no sé si decirle doctor de usted, me dicen, dime Alejandro. Digo, por orden de periodismo, vamos a decirle doctor Lambarri. ¿Cómo estás, doctor? Muchas gracias, Martín. Estoy muy contento, muy feliz de estar aquí contigo, de discutir sobre este autor que tanto nos gusta, Jorge Ibargüengoitia. Como bien dices, él fue prolífico y tuvo una carrera literaria muy sui generis, porque en el periodo que le tocó vivir, gran parte de los escritores mexicanos tenían una poética seria, de temas que solían ser, sí, históricos, pero abordados de manera a veces muy solemne. Y en cambio, Jorge Ibargüengoitia lo hizo con humor, con ironía, con sátira. Por lo mismo fue incomprendido durante muchos años. Incluso, bueno, si ustedes buscan en YouTube, hay una entrevista que le hacen después de que obtuvo el premio de novela Novaro por su novela Estas ruinas que ves, que por cierto, el jurado de ese premio fue, entre otros, Augusto Roa Bastos, un Ah, escritor sí, muy serio, muy sí, solemne, paraguayo. y su comentario fue finalmente una novela entretenida, una novela divertida que gana un premio. Y Sí, a entonces, mí me ha encantado Roa Bastos, el fiscal. No sé si llegaste a leerla, doctor. no, Yo el fíjate que esa no. Supremo, yo el Supremo también, un gran escritor paraguayo.
Porque ganó del Cervantes, por cierto. Sí, no, es un gran autor. Poco reconocido como Ibargüengoitia en su momento también. Sí. ¿Qué dijo Augusto Roa Bastos de la obra de Ibargüengoitia? No, Roa Bastos, te digo que comentó finalmente una obra divertida, una obra entretenida que gana un premio. Y sin embargo, en la entrevista que le hacen en Televisa, en ese premio, le pregunta a la entrevistadora algo así como, ¿qué se siente ser un autor chistoso, no? Ibargüengoitia pues se puso fúrico, ¿no? Dice, no, o sea, yo no soy un autor chistoso, ¿no? Yo no quiero hacer reír a la gente. Entonces, sí, esto fue como una constante en la crítica y fue muy interesante descubrir la manera que la obra de Ibargüengoitia y él como personaje contribuyó a cambiar este estigma o esta idea que se tenía de la literatura, como por un lado lo serio, solemne, que era lo más valioso, y por otro lo humorístico, que era entretenido y que no era tan a veces valorado. Sí, que tal vez, aunque a Ibargüengoitia no le gustara y donde quiera que esté puede retorcerse por lo que voy a decir, lo que más se encomia de su obra, que es una obra extensa, que es una obra profunda, también hay que decirlo, muy metida en el análisis de nuestra idiosincrasia como pueblo, en la parte de la clase media, que a veces es poco explorada, pues lo que más recordamos de él es justo la sátira, la manera, digamos, magistral en la que él hacía del humor negro una verdadera lección de moral, porque no era de otra cosa, me parece a mí así, y eso lo podemos encontrar en mucha parte de su obra, pero ahora se están haciendo estudios muy serios de sus abordajes literarios, de su técnica, que es también muy interesante, pero tenemos pocas biografías o escasas biografías que yo recuerde sobre él, hay escasos pasajes, y esta me parece que es la primera biografía, digamos, que sí nos da en México, no sé si en alguna otra parte del mundo, porque también se ha estudiado su obra en otras partes, pero me parece que en México es la primera obra biográfica con tanto detalle que se escribe sobre un escritor tan popular. Sí, totalmente. Hubo un intento, bueno, más que un intento, una obra lograda de Vicente Leñero, pero que se queda en el periodo juvenil de Ibargüengoitia, que son los años que le dedica al teatro. Es un periodo muy difícil para él, muy frustrante. Entonces, como tema biográfico resultaba atractivo, como los pesares de este joven escritor. Como bien dices, también ha habido académicas, en este caso extranjeras, una italiana, María Secchi, que escribió sobre pasajes de la biografía de Ibargüengoitia, pero sí, esta es la primera que es de toda la vida y es la primera en la que consulto yo el archivo personal que conservó Joy Laville, Ibargüengoitia, su esposa, y bueno, después lo heredó o lo legó a la Universidad de Princeton. Es accesible para todos aquellos que lo soliciten. Y en este archivo, bueno, yo soy un fanático del archivo porque, bueno, para empezar nos saca a los académicos de nuestro cubículo y de la biblioteca, nos lleva a lugares inesperados, sorpresivos, leer las cartas del autor, los diarios, los borradores, nos revela mucho sobre la vida, el taller de escritura, en fin, ¿no? El contexto histórico. Y este descubrimiento lo tuve yo, bueno, tuve la suerte de vivirlo. Y sí, es la primera biografía que incluye por lo mismo, por ejemplo, sus cartas a Joy Laville. Cuando leí yo sus cartas, para contarte un poco más de este factor sorpresa, no sé, esperaba yo quizá encontrarme con el Ibargüengoitia hasta romántico, entrañable,
que podría a su vez ser ironizado, ¿no? Como él Ujú. ironiza a estos personajes. Pero no, Ibargüengoitia fue muy eh, directo con Joy y tuvieron una relación en la que se apoyaron mutuamente como creadores. Sí, porque ella era pintora, Sí, así es, sí, artista plástica. sí. Ella era pintora y él ayudó mucho para que expusiera su obra en Bellas Artes, para que Inés Amor de la Galería del Arte Mexicano, una gran galerista, viera la obra de Joy y para vender incluso sus cuadros. Hay varias cartas en donde nada más son referencias al dinero, de, ¿Ah, mira, ya sí? vendí, ya vendí este cuadro por tal cual pesos, por tal cuales dólares ajá. Porque en la obra de Ibargüengoitia, en algunos, sobre todo en los cuentos, eh, se aprecia de su parte, y no sé que hasta qué nivel ese sea una suerte de autobiografía también, o de pedazos de su biografía en sus cuentos, el asunto de la penuria económica, de estar apretado constantemente, como un clase mediero, pero siempre apretado económicamente. ¿Era esa su realidad, doctor? Sí, Martín, es muy interesante. En primer lugar, por la parte biográfica de Ibargüengoitia, que era hijo de hacendados de la oligarquía guanajuatense y él deja todo por dedicarse a las letras. Y fue muy sufrida, ¿no? Su juventud y sí, hasta llegar a su madurez, porque no logró vivir de lo que escribía hasta ya grande él, ¿no? Entonces, por un lado, eso es interesante, pero también por otro, refleja, digamos que en términos un tanto académicos, la institucionalización del medio literario. Es decir, que los escritores empiezan a vivir de lo que escriben y hay lugares como revistas, suplementos, editoriales, que les empiezan a pagar por, por escribir, ¿no? Y yo me quería meter también a ese mundo que obviamente generó a los primeros escritores profesionales, pero también envidias y rencillas, obviamente, de aquellos que Ujú. habían que quedaron fuera. Se usa este concepto, bueno, lo acuñó el autor Luis Guillermo Piazza, de la mafia literaria, Ujú. aquellos que tenían la posibilidad de vivir supuestamente de lo que escribían. Y Ujú. digo supuestamente porque ya viendo lo que ganaba Ibargüengoitia con sus publicaciones, me di cuenta o sea, era malvivir, ¿no? O sea, estos espacios que surgieron entonces, como la revista de la Universidad de México, México en la Cultura, Editorial Novaro, que empezaban a pagar por los escritos, tampoco es que era mucho lo que recibía, ¿no? Claro. Y digamos que se enfrentó también en cierta manera a estos gigantes de su tiempo, la mafia, ¿no? La que se reúne. Bueno, no sé si estamos hablando del mismo grupo en el que estaban Carlos Fuentes, había también escultores como José Luis Cuevas. ¿Es este grupo al que se estaba, digamos, refiriendo? Es que es un grupo muy, digamos, ah, difícil de ceñir, porque creo que el término se usaba casi como para condenar a aquellos que, que tenían más posibilidades de vivir de la literatura, ah, pero iba cambiando dependiendo de las circunstancias de cada autor o de cada grupo, ¿no? Entonces, Ujú. Ibargüengoitia sí, en un comienzo estuvo fuera porque digamos que no vendía nada, ¿no? Ni sus libros, ni sus No. reseñas. Y Y luego criticaba el ingresa. asunto de las becas y de la institucionalización. Recuerdo que les llamaba a los grandes muralistas mexicanos los chambistas, ¿no? Los pintores chambistas, ¿no? Sí. Y luego él mismo ingresa y es interesante porque ya al final de su vida, por ejemplo, él pertenece al consejo de redacción de Vuelta, eh, está
publicando constantemente en Joaquín Mortis, que se convierte en Grupo Planeta, y su agente literario es Carmen Balcells, ¿no? Vaya. Así que, vamos, él está ya en la cima, pero nunca se le relacionó mucho con esta mafia, es cierto, por quizá, no sé, su carácter más irónico y antisolemne. Era un lobo solitario, Ibargüengoitia, ¿sí? Sí, sí, sí. Eso fue muy interesante. No era gremial. Fíjate que era muy fiel a sus amigos, sobre todo los de juventud. Tiene cartas y bueno, y entrevistas que yo realicé a amistades que revelan que sí, por ejemplo, Manuel Felgueres, que el pintor que recién falleció, Sí. él fue mi compañero suyo desde la secundaria y eran muy, muy cercanos. También ay, se me va, Ángela Gurría, que es escultora, Luis García Guerrero, Jorge Wilmot, que era ceramista. Su grupo era más Artistas plásticos. Eso, sí, sí, sí. Era Como más la artistas. esposa, Joy Laville, bueno, la pareja. ¿Qué encontramos? ¿Qué rasgos destacarías tú? No vamos a contar, por supuesto, el libro, ahorita vamos a ver dónde lo podemos encontrar, porque también a veces es difícil encontrar estas obras que son súper interesantes. Insisto, yo eché una ojeada, espero hacer este fin de semana una lectura muy, muy, digamos, acorde a lo que merece, porque además también hay que decir una cosa tuya, Alejandro, doctor, que debe saber el público. Escribes muy bien, escapas, es un extraño ser de la academia que sabe hacer entender y además sabe hacer entender de una manera bella, muy clara. Está muy bien escrito tu libro, de verdad que de eso te felicito, se disfruta inmediatamente, pero también está lleno de sensibilidad. Y en la biografía eso es muy difícil, en particular con ese género, pero tú vas a sentir muy cercano. Pero en atención a que Ibargüengoitia es un actor, discúlpame, es un autor tan popular. ¿Qué podrías decir que encontrará el público al leer esta biografía que tú has realizado? ¿Qué aspecto podría conocer la gente que es asidua lectora de Ibargüengoitia, que está constantemente, ya no solamente, digamos, haciendo las lecturas de lo que no ha leído, sino volviendo, como ahora llaman revisitar, me choca ese verbo, no sé si existe en español, pero volviendo a revisar la obra de Ibargüengoitia? ¿Qué puede encontrar la gente en esta biografía? Sí, muchas gracias por tu comentario, Martín. De hecho, una primera versión de la biografía estaba escrita con un tono más académico y Este es para el tono comercial, ya más literario, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces dije, no, bueno, tengo que hacerle honor a Ibargüengoitia y bueno. Sí, está muy padre. Yo leí el primer, segundo capítulo muy bien, padrísimo, muy bien escrito. Sí. Envidiable incluso. La reescribí casi. Sí, no, muy bien. Entonces, bueno, eso es algo que espero poder ofrecer a los lectores, una experiencia similar a aquella que tienen cuando leen un texto del propio Ibargüengoitia. Ese fue mi anhelo. Espero que tengan esto. Y a su vez, nutrida de correspondencia, de diarios, de manuscritos inéditos que encontré en el archivo, textos que el mismo Ibargüengoitia había dicho que tiró y que ya no existían, ahí estaban, ¿no? Obviamente no se trata de publicarlos íntegros, quizá en un futuro sería genial, pero darles una probada a los lectores de, por ejemplo, la primera versión que escribió de su gran novela Las Muertas. Sí, basada en las Poquianchis. Que era una crónica periodística. Sí, veo que viene ahí una parte bastante amplia del asunto. Él fue, ¿tú crees?, a los lugares de las Poquianchis. De los entierros clandestinos. Los burdeles, los entierros, y cuenta cómo, ya sabes cómo es en México, era todavía, bueno, era más quizá, que estaba cerrado el burdel por la policía, pero él se acuerda ahí con el guardia y le dice, bueno,
déjame pasar, pero no para... Todo eso lo documenta Ibargüengoitia. Él lo documenta, él lo escribe. Está eso, y también, por ejemplo, hay inéditos de su última novela, que bueno, es un tema también que quizá, bueno, no seguro vamos a tratar, el de su muerte. Y entonces él estaba escribiendo una novela y eso me pareció magnífico, leer las distintas versiones. Ibargüengoitia era un escritor que escribía casi de corrido su primera versión de la novela. Entonces yo pude leer en casi todos los textos esta primera versión. Tenía luego un cuaderno en donde como ingeniero, él estudió la carrera, o como dramático, como teatrero, escribía aquello que funcionaba y lo que no. Entonces decía cambiar personaje, poner más voces, el narrador, y luego volví a escribir y así podía tener hasta 4 borradores. Y de su última novela, que se llamó de manera alternativa Los Amigos y Isabel Cantaba, junté yo los fui juntando los borradores por la línea narrativa y fue muy grato, ¿no? Fue muy grato tener esa... Armaste la novela, vaya. Claro. A ver si no te viene a jalar los pies. Sí. Que esa es otra cosa del archivo. También hay que decirlo de que el archivo lo construyen también aquellos que van a investigar, ¿no? Okay. Obviamente que hay que preguntarle, yo le pregunté al bibliotecario, le digo, mira, están estas versiones de la novela, hay varias, si creen conveniente yo puedo darle un orden al menos anecdótico de la trama. Y bueno, me lo permitieron, ¿no? El archivo también he de decir, y aquí en la Universidad de Princeton está muy, muy bien organizado. Es una dicha, un privilegio, claro, trabajar en eso, ¿no? De eso quiero hablar un poquito, porque el tiempo, como suele decirse, como verdad de perogrullo en estos espacios es corto. Pero ¿cómo fue tu trabajo con la elaboración de la biografía? ¿Cuándo comenzaste? ¿Por qué se te ocurrió o por qué pensaste en hacer la biografía de Ibargüengoitia? Las entrevistas que realizaste, los lugares que seguramente también visitaste, ya simplemente también estar en Princeton, que seguramente, bueno, por lo que hemos visto a través de redes sociales y videos, que es un campus muy hermoso. En fin, ¿qué experiencia tuviste en tu labor como investigador? Sí, bueno, a mí me encanta el género de la biografía. Tengo una biografía previa de Augusto Monterroso y el archivo de Monterroso se encuentra en la misma Universidad de Princeton. Estando yo allá, descubrí que había cajas sobre Ibargüengoitia y inmediatamente las pedí, ¿no? Al revisarlas, descubrí a este autor que tanto me gustaba, su taller de escritura, su correspondencia. Así que volví con el apoyo de una beca. La biblioteca, como les digo, está abierta, accesible a quien vaya, pero bueno, no es fácil ir, ¿no? Económicamente. Así que solicité una beca que la universidad me concedió y pude así dedicarle un mes entero a la consulta de los documentos. Acompañado de documentos, sí tuve la dicha hablé con Joy Laville, ya muy poco porque ella estaba ya muy enferma. Me entrevisté sobre todo con su hijo, a quien le agradezco mucho, Trevor Rowe, que me recibió en casa de la que fue casa de Joy, en Cuernavaca, y ahí hicimos un recorrido excepcional de sus fotos personales, sus pinturas, y bueno, entrevisté a Trevor, y entrevisté también a otros personajes, amigos de Ibargüengoitia, a Manuel Felgueres, Mercedes Oteiza, David Ehrlich y a Ángela Gurría, ¿no? Como te comentaba al inicio, esta crítica biográfica nos obliga a convertirnos en una suerte de detectives, algo muy similar al trabajo del periodismo, ¿no? A consultar, a verificar las fuentes,
a, a colectar testimonios orales, escritos, y esto, bueno, a mí me gusta mucho. Claro. Y debería ser una experiencia de verdad importante. ¿Dónde podemos conseguir este libro? Jorge Ibargüengoitia, un escritor entre ruinas, biografía literaria, publicado por la Universidad de Guanajuato, escrito por el doctor Alejandro Lambarri. ¿Dónde lo encontramos, doctor? ¿Dónde la gente que está viendo esta entrevista en la Jornada de Oriente y que seguramente es asidua lectora de Ibargüengoitia puede encontrar esta obra? Sí, bueno, la librería de la Universidad de Guanajuato tiene un sitio de internet, así lo pueden buscar, librería Universidad de Guanajuato o editorial Universidad de Guanajuato. Ellos ahí venden el libro, es un precio muy accesible, son 150 pesos por el libro. Ah, en un futuro ya me han dicho que saldrá también la versión electrónica, pero por ahora es solo la impresa en este sitio y claro, o sea, ellos se encargan del envío, me imagino. Ahí está todo explicado en la página de la universidad. Claro, y seguramente, no sé si estés tú accesible en tus redes sociales, sabemos que ustedes son también académicos que en algunos casos protegen mucho su intimidad, pero a veces también hay algunos que utilizan mucho las redes sociales para tener contacto, no solamente con sus estudiantes o con su comunidad académica, sino con el público en general, para que pudiera hacer contacto contigo a fin de poder tener algún ejemplar. ¿Se puede eso? Sí, claro, claro. Yo uso sobre todo el Facebook, Facebook. entonces ahí me pueden encontrar con mi nombre. Ajá, Alejandro Lambarri. Así es. Y así te pide el libro. Pues, doctor Alejandro Lambarri, no sé si quieras tú dar un mensaje final a manera de colofón. Sé que son muchos los asuntos que quedan pendientes, pero también siempre he pensado que los libros no deben contarse en una entrevista, deben solamente darse el aguijoncito para que la gente los lea. Yo, por lo pronto, puedo decir que a ojo de buen cubero, el libro per se, simplemente por su escritura, es verdaderamente atractivo. Te vuelvo a felicitar por eso. Y lo hago porque entiendo que es un trabajo doble o triple el de tratar de escribir no solamente bien, sino de manera amena y hasta bella, para que la obra pues sea apreciada en su dimensión de datos, que los datos se vuelvan bellos, amigables y no sean solamente asuntos fríos ahí, que a veces pues le pueden interesar a muchas personas, pero no abarca un espectro mayor de gente, de público, que pudiera acceder a lo mismo si es que se le presenta de mejor manera. No sé si quisieras decir algo más, doctor Lamberti. Bueno, justamente eso, continuar con tu pensamiento, que es justo la poética de Ibargüengoitia también. Le digo, escribo, la resumo como entretenimiento con la complejidad del gran arte. El entretenimiento no tiene que ser superficial, olvidable, vano, sino que uno puede disfrutar, leerse de corrido. Casi las novelas de Ibargüengoitia son novelas que uno inicia y termina casi el mismo día, y son novelas en las que subyace una gran complejidad formal, temática. Él está parodiando géneros como la novela histórica, incluso la misma crónica en Las Muertas. Sí. O en Y Maten a León, la novela histórica, ¿no? total. Y temas, ¿no? También temas como personajes como Miguel Hidalgo y todo esto. Lo está parodiando, está ironizando, lo está poniendo de cabeza, la novela romántica también. Y lo hace, como les digo, de manera entretenida, ¿no? Claro. Por cierto, ¿cuáles son tus obras preferidas de Ibargüengoitia, ahora ya que estamos centrados en Mira, estas? bueno, van cambiando, pero Pero digamos que digas fundamental. Yo recuerdo, por ejemplo, ahora que estabas mencionando este asunto de que uno se puede leer las obras de Ibargüengoitia de una sentada. Yo recuerdo uno, te juro que yo era un chavo verdaderamente amargado, amargado, no puedo decirse de otra manera, era un chico amargado. Y recuerdo que alguna vez el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que así se llamaba, sacó una edición pequeñita, no sé si tú haces de ser más joven que yo,
pero te acordarás, creo que se llamaba 100 o Alianza 100 o alguna cosa así. El caso es que eran 100 títulos Sí, chiquitos cómo no, cómo de no. bolsillo. Muy bonitos, Sí, por cierto, la presentación. Por ahí andan por todavía acá tengo, en algo. ¿eh? Sí, yo he comprado algunos. Yo Sí. tenía de chavo eso, de estudiante, y Ajá. compré uno. Yo no conocía a Ibargüengoitia y compré uno que era traía como texto principal, La mujer que no. ¿Qué cuento, viejo? Yo estaba carcajeándome al punto que subieron a verme mi mamá y mi tía. Decía que pensaban que me había drogado, porque nunca había reído, nunca me habían, ni yo mismo me había escuchado reír tanto con un cuento. Y a mí se me quedó, fue entrañable para mí desde ese momento. Y creo que Los Relámpagos de Agosto también es un libro formidable, una novela formidable, en fin. Pero no se trata de que diga yo, ya me estoy emocionando, sino de cuáles son las tuyas. También, bueno, La mujer que no está en la antología de La ley de Herodes, Sí. que me encanta. Yo ahora creo que como que me decanto más hacia La ley de Herodes y Estas ruinas que ves. Ah, también. Esta Es novela que, fantástico, sí. fíjate que la primera vez que la leí, como que me sentí mal porque dije, me estoy divirtiendo mucho, tiene que haber algo, Algo tétrico. sí, y como que dije, ay, bueno, quizás Es fue muy entrañable. superficial, ¿no? Sí. Pero ahora que vuelvo, digo, no, o sea, hay mucho que se puede discutir, digamos, desde la crítica y uno se divierte mucho No, también. y hasta que los títulos de las propias obras, ¿no? Siempre, bueno, a mí me parecían muy vanguardistas, ¿no? Eso de La mujer que no, Maten a León, Los relámpagos, estas ruinas que ves. Y luego sacaron en Joaquín Mortis, yo no sé si sea, ya no lo recuerdo, un texto recopilatorio de sus artículos en Excelsior, como digamos que articulista, que se llamaba Instrucciones para vivir en México. No sé si haya sido un invento del editor o del mismo, pero que ha sido tomado también al pie de la letra por otros varios. Incluso Zeus Munive, que el director de la revista 360 grados, el eslogan de su revista es Instrucciones para vivir en Puebla. Supongo que de ahí lo tomo, que también es un gran lector de Ibargüengoitia. Si lo está viendo, lo saludamos al viejo Zeus. Pues ahí están Sí, las cosas. sí, hay otras antologías de sus crónicas. Empezó con instrucciones y aumentaron, creo que son 4 Sí, yo las he antologías. visto por ahí, ya no las he Sí, comprado, pero... sí, Y sí, sí, vienen los cuadros de Joe Laville para sí, ilustrar la portada. Es una sí. cosa maravillosa. El mundo de Ibargüengoitia es una maravilla, su obra es una maravilla, y qué bueno que haya aparecido esta obra, Jorge Ibargüengoitia, un escritor entre una biografía literaria del doctor Alejandro Lambarri, que de verdad les recomiendo, escribe muy bien, además sabe de muchísimas cosas. Ya después platicaremos de otros proyectos que él tiene, pero quiero decirlo, me parece, conozco creo que algunos investigadores, y el doctor Lambarri sí se mete en asuntos que muy pocos exploran, como la crónica periodística, también como género literario. En fin, es un investigador joven y pues tal vez también su visión es un poco más amplia que la del canon que suelen tener muchos académicos. Eso te lo felicito y se te agradece mucho, doctor. Gracias. Bueno, pues no habiendo más que comentar, ya saben que el libro lo pueden pedir, lo pueden encontrar en el catálogo de la Universidad de Guanajuato, 150 pesitos. Ahora que se pueden regalar muchas cosas en Navidad, seguramente será un libro que querremos obsequiar muchos. Ya estoy viendo aquí a gente a la que me gustaría obsequiarse, vamos a pedir unos cuantos. Ojalá lleguen pronto y en un solo envío, pues les cobran menos y pueden hacerse unos 10 libritos, los regalan. Y la verdad es que fantástico para leer en estas vacaciones y para entender un poco más a un autor tan querido y tan entrañable como Jorge Ibargüengoitia. Doctor Alejandro Lambarri, te agradezco mucho la atención. Seguramente te vamos a estar consultando para otros temas, ya no en este año, pero en el que viene. Hay muchas cosas de qué hablar. Qué bueno que te volviste a aparecer en mi vida. Vamos a hablar también de las crónicas periodísticas, las crónicas literarias, que también son de tu interés, de la propia academia, si me lo permites, para que seas un visitante asiduo de este espacio. Le agradezco también a Giovanni Mota en los controles, siempre al pie del cañón. Soy Martín Hernández Alcántara y si no ocurre ninguna otra cosa y después de este programa pregrabado, pues está Fermín Alejandro García Hernández, quien les está presentando las noticias y los comentarios más importantes de lo que sucede en Puebla, México y el mundo, como suele decirse en el programa Aquí Vamos, el programa de las redes sociales de la Jornada de Oriente. Les agradezco mucho su atención. Compartan esta entrevista que está muy sabrosa. Busquen el libro y nos vemos la próxima semana. Buenas noches.
Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.